Y bueno, estamos contentos de estar aquí en Houston con esta hermosa familia. Y agradecemos al Señor por estos 7 años que han transcurrido en esta congregación. Y sabemos que se dice bien fácil, 7 años. Pero como San Pablo decía, mientras sus pastores, ¿verdad?, están muriendo, ustedes están viviendo, porque se han negado para servir al Señor y servirlos a ustedes. Y bien, voy a compartir un tema. Estuve dando allá en la congregación, en el área de los maestros, un tema sobre las necesidades básicas que todo ser humano tenemos. Y el tema es necesidad de ser aceptados. Padre, en el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos y pedimos la guía de tu Espíritu Santo, que tú hables más profundamente de lo que se habla a cada corazón. Ilumínanos, complétanos y cumple tus propósitos en cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Muchas gracias. Todo ser humano tiene la necesidad de ser aceptada. Es una necesidad, como dijimos, que todos tenemos. Queremos relacionarnos con la gente que nos rodea, con nuestros hijos, con los vecinos, con compañeros de trabajo y también con nuestros hermanos en Cristo. Y lógicamente el deseo de nuestro corazón es ser aceptados por todos. Diga conmigo, pero no soy monedita de oro para caerle bien a todos, ¿verdad? Así es que nos encontramos muchas veces con una lucha entre la carne y el espíritu. Gálatas capítulo 5, verso 16 y 17 nos dice: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. La carne se refiere a la naturaleza pecaminosa y egoísta del ser humano. En el espíritu ya nacimos de Dios, pero en nuestros miembros está la tendencia de la naturaleza humana, con la cual estamos luchando constantemente. Y dice el verso 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Porque en la carne está la tendencia de la naturaleza humana, y ahí es donde experimentamos esa lucha. ¿A qué se refiere cuando habla del espíritu? A la naturaleza espiritual y renovada del creyente, que es guiado por el Espíritu Santo. Amén. Así es que tenemos una naturaleza, la naturaleza de Dios. Obstáculos que encontramos para ser aceptados y aceptar a otros. Y precisamente como estamos hablando de la naturaleza caída, estos ejemplos tienen que ver con esa tendencia. Muchas veces no nos gusta la apariencia de alguna persona. Tenemos nuestras propias motivaciones. Simplemente decimos, ay, no me gusta cómo se ve. Ay, pero esa otra persona no me parece confiable. Y ni siquiera le hemos tratado, Y en otros casos, ay, no me gusta su tipo de piel. Humanamente buscamos aceptar a otros por ciertas expectativas que nosotros tenemos. O sea, ¿qué me gusta?
el egoísmo del ser humano. Pero ¿qué pasa cuando quieres tener empatía con alguien y te rechaza? Esas personas tienden a andar muchas veces en grupo y hacen lo que sea necesario para sentirse aceptados en ese grupo. Y caen en tentación y lazo del diablo, pues sus acciones no glorifican a Dios. Y así muchos jóvenes que pueden ser tus hijos, tus nietos, y que en las escuelas empiezan a sufrir bullying precisamente por su apariencia. Y les hacen burla porque tienen cierto tipo de anteojos, o porque tiene cierto tipo de cabello, o porque no tiene, por lo que sea. Así es que debemos de entrenar a nuestros hijos y nietos. ¿Cuántos son abuelos ya aquí? Abuelos. Debemos de entrenar a nuestros hijos y nietos, y muchas veces los hijos tratan de ganarse la aceptación de los amigos. Y estoy hablando también en el ámbito iglesia, en el ámbito escuela o universidad. Y a veces algunos amigos ejercen una influencia negativa que los pueden desviar. Vamos a Salmos capítulo 1, verso 1, donde dice el título, el justo y los pecadores. Sí, marca esas dos tendencias. ¿Qué exhortación Dios les da a los hijos? Y lógicamente también para todos nosotros. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Dichoso, esto quiere decir bienaventurado. Dichoso el varón que no anduvo en consejo de malos. Y esta es una exhortación para todos, no importa la edad. Porque ¿cuántos en la edad adulta se empiezan a deslizar porque hay situaciones en el matrimonio que no se han solucionado y ya no recibes la atención y la aceptación de parte de la esposa? Entonces puedes tener una tentación y empezar a luchar y poner tus ojos en otras personas. Dichoso el varón que no anduvo en consejo de malos. Y dijimos que muchas veces nuestros hijos o nietos tratan de ganarse la aceptación de un grupo de amigos. Y aceptan el consejo de los malos. Por eso es tan importante que nosotros como padres instruyamos a nuestros hijos. Y aquí dice el Salmo, los justos y los pecadores. Y que ellos estén conscientes que si ellos salen al mundo, van a estar los malos. Los que tienen cierta manera de hablar, los que tienen ciertos hábitos, como lo vamos a seguir viendo más adelante. Entonces hay jóvenes que tratan de ganarse la aceptación de los malos por sentirse acompañados. Yo recuerdo un matrimonio que está en maestros y sus dos hijos son maestros y están en la adolescencia. Pero ellos están instruyendo a sus hijos. Y su hijo se llama Raúl. Y el niño le dijo, ¿cómo te fue en la escuela? Bien. ¿Y con tus amigos? Pues no me hablan. Y le dije, no. Dijo su papá, no. Y dice, no me hablan, pero mejor solo que mal acompañado.
porque los han entrenado que no anden en consejo de malos. Así es que respondió ante la enseñanza que le dio sus papás. Y dice ahí, ni estuvo en camino de pecadores o convivir con aquellos que practican el pecado. Así es que un hijo de Dios, un niño, un adolescente, no debe de practicar el pecado y sus mejores amigos no deben de ser los que no conocen a Dios. Hay que enseñarles que es dichoso el varón que prefiere andar con amigos temerosos de Dios y que tienen en común a Cristo y su palabra. Hay que enseñarles a los hijos que ni en silla de escarnecedores, dice, se han sentado. Como dijimos, es mejor solos que mal acompañados. ¿Qué significa escarnecedores? Escarnecedor tiene una connotación negativa y se asocia con actitudes y comportamientos que pueden ser hirientes o dañinos para los demás. Así es que, ¿cómo es que los jóvenes van a discernir a un joven escarnecedor? Aquí no lo está diciendo. Aquellos que tienen actitudes y comportamientos que pueden ser hirientes o dañinos para los demás, se empiezan a burlar de los demás, empiezan a hacer mofa de los demás. Así es que la palabra escarnecedor se refiere a una persona que se burla o se mofa de alguien o algo, y a menudo de manera cruel y despiadada. Pero también se burlan de las creencias cristianas. Y tenemos que enseñar a nuestros hijos a ser seguros en Dios, a que pesen sus valores. ¿Cuáles son sus valores como hijos de Dios? Y algunos ceden a tener amigos escarnecedores por no sentir presión. Pero como dijo Raulito, mejor solo que mal acompañado. Debemos enseñarles que en su palabra está su delicia. Así es que una cosa es recibir la palabra y la otra es asegurarnos que la vivan nuestros hijos, que verdaderamente sientan que la palabra de Dios es una delicia, que la palabra de Dios produce vida a ellos. Hay que hablar con ellos con sencillez, pero con franqueza, que ellos puedan tener un entendimiento de cómo está constituido el ser humano, de cuáles son las etapas que están pasando, de cuáles son las maldades que hacen los del mundo, los escarnecedores. ¿Qué provoca la palabra de Dios en ellos y en nosotros como adultos? Provoca entendimiento, porque la palabra es luz. Amén. Es luz. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Es buen juicio para tener un carácter equilibrado. Equilibrado significa que no se tiende ni a un lado ni a otro, sino que está en el balance conforme a los principios que Dios le da. ¿Qué provoca el consejo de la palabra? Salmo 1:3. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, ¿verdad? Un árbol plantado junto a las aguas, ¿cómo está? Verde, frondoso, fuerte, firme, vivo. Tu vida se afirmará con su palabra, que da
su fruto en su tiempo. Porque imagínense, si hay agua suficiente, el fruto será constante y va a ir creciendo, va a ir creciendo. Así es que el mejor fruto de temporada es el bueno, ¿verdad? Siempre dicen, come el fruto de temporada. Eso es lo que te va a nutrir. Y aquí dice que da su fruto en su tiempo. En su tiempo. ¿Por qué? Porque lo produce la palabra de Dios. Así es que qué valioso es que los padres sepamos sembrar la palabra de Dios y sepamos implantarla en el corazón de los hijos. Si está pequeño, nos bajamos al nivel. Si está más grande, nos subimos a ese nivel. Porque hay ocasiones que nosotros pensamos que estamos instruyendo con la palabra y decimos, no quiero que llegues a esas horas. ¿Por qué? Porque soy tu padre y porque yo digo. ¿Eso es enseñanza? ¿Eso es formación? Me gusta interactuar. ¿Sí? Si les pregunto, ¿me contestan, por favor? Si no, voy a encontrar un botón aquí. Así es que muchas veces pensamos que estamos ensayando, que estamos enseñando, que estamos formando, pero no estamos formando. Es como cuando a un niño de cierta edad le gusta mucho empezar a rayar las paredes. Y muchas veces decimos, no rayes, no pintes. Pero mira, mi amor, las paredes no son para rayar. Pero sí te voy a dar un pizarrón donde tú puedas rayar. Pero también te voy a comprar un cuaderno muy bonito para que ahí tú puedas pintar. O sea, eso es formación. Esto no, pero ¿por qué no? Y esto sí, esto es formación. ¿Por qué tú no debes fijarte en una joven del mundo? ¿Qué dice la palabra de Dios? No te unas en yugo desigual con los incrédulos, ¿verdad? ¿Qué es yugo desigual? Es pensamiento diferente. Así es que el joven se puede dejar llevar por su pasión, por sus emociones, por la vista de sus ojos, pero necesitamos enseñarle a que se deleite en la palabra de Dios que produce vida y que las decisiones que ahorita toma es lo que va a ser en el futuro. Amén. Si nos alimentamos con su palabra, daremos el fruto en su tiempo. Y dice, y su hoja no cae, sino que permanece. Qué hermoso. Su hoja no cae, sino que permanece. Y dice, y todo lo que hace, prosperará. Todo lo que hace, qué hermoso es ver que un hijo es fructífero. ¿Por qué? Porque escucha a Dios, porque obedece a sus papás, porque la palabra de Dios dice que el hijo que obedece le va a ir bien y va a vivir muchos días. Muchas veces los jóvenes piensan, me falta mucho por vivir. Pero cuando Dios determina llevarse a alguien, no importa que sea niño, no importa que sea adolescente, no importa la edad, pero la palabra de Dios es verdad. Si obedecen a los padres les va a ir bien. Y van a vivir largos días. Verán a los hijos de sus hijos, la descendencia. Amén. Tu vida estará centrada en Dios, pero también vienen consecuencias para el malo. Salmo 1:4. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. ¿Qué es el tamo? El tamo es el material seco que queda después de separar los granos del trigo.
Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Fíjense qué tremendo y qué importante es el trabajo de los pastores. Pastorear, adiestrar, formar, edificar al creyente, para que los que entran y no son nacidos de Dios sean enseñados, instruidos y sobreedificados. Es algo que yo también voy a hablar mañana. Dice que no se levantarán ni los pecadores en la congregación de los justos. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón no se levantarán los pecadores en la congregación de los justos? Porque los creyentes influirán en los pecadores, no buscando la aceptación de ellos, porque aunque estén en la iglesia, a veces se tienden a escuchar al malo que está en lugar de influir correctamente. Entonces hay que adiestrar. El dirigente de jóvenes, hay que adiestrar. Dios no hace excepción de personas. No te fijes cómo viene vestido, no te fijes cómo viene peinado, no te fijes en eso. Fíjate en la necesidad que tiene en su corazón. Amén. ¿Cuántas veces se pierden porque entran y hay un rechazo por cómo se peina, por cómo huele, por su vestimenta? ¿Y para qué Dios instituyó la iglesia? ¿Verdad? Para ser un lugar de amor, seguridad, restauración, aceptación. Porque Dios nos aceptó a nosotros. Amén. Así es que la idea es aceptarlos y amarlos. Eso no significa que se ama el pecado, pero los pecadores no prevalecerán en la congregación de los justos, porque los justos ejercerán una influencia poderosa aún dentro de la iglesia. Vemos nosotros ahora el grupo de alabanza de tantos niños y jóvenes que están ahí. Saben que nosotros los vimos desde el departamento de cuna, se les cambiaron los pañales. Se les ministraron a su vida, a su espíritu. No solamente la parte técnica, es el pastoreo, es ocuparse que ellos nazcan pronto de Dios. Y se nota que están llenos del Espíritu Santo y uno se goza. Y ellos tienen la fuerza para influir sobre alguien que entra y trae otros pensamientos. ¿Sí? Hay que instruir, hay que instruir. Así es que los cristianos deben de ser seguros y aceptados en Cristo. Hay padres que se desmoronan ante el rechazo de un hijo y no están cumpliendo la labor y la misión. ¿Por qué? Porque muchas veces andamos en la carne y no en el espíritu. Andamos en esa tendencia de la naturaleza humana, teniendo una necesidad de que nos amen, que nos acepten, en lugar de nosotros amar y aceptar. Así es que tenemos que ser padres seguros, aceptados en Cristo, no recibir la agresión como algo personal. Yo recuerdo cuando mi hijo todavía no se convertía, no andaba bien. Estaba recibiendo muchos engaños en su mente y muchas veces no nos escuchaba. Y yo recuerdo que en esa ocasión le dije, hijo, algo le iba a pedir. Y me mira, pero yo sabía que no era él. Y me mira y me dice, usted no me tiene que decir nada. Y fue una guía del Espíritu. Volteo y lo miro y le dije, ay, hijito, yo pensé que yo era algo para ti. Perdóname si te molesté. Y en ese momento, no, mamita.
yo te amo, pídeme lo que tú quieras. O sea, reflexionó. Si en ese momento yo le hubiera dicho, yo soy tu madre y a mí me respetas. ¿No es cierto? Como solemos hacer, el autoritarismo. Pero en ese momento surgió la vida. Surgió la llenura del Espíritu Santo. Y él rápido volvió su corazón. Amén. No debemos de recibir la agresión como algo personal, pero sí como la oportunidad de Dios de levantar a nuestras generaciones. Hace unos días cumplí años y recibí un mensajito de parte de mi hijo y de mi hija. Y él me empieza a decir palabras muy hermosas y me empieza a hacer como una remembranza desde su niñez. Eso es algo bello, ¿verdad? Se lo enseñé a Mireya y ella lo leyó. Mamita, nunca me voy a olvidar de tu cuidado. Nunca me voy a olvidar de tu amor. Que me hiciste sentir especial en los momentos que yo lo necesitaba. Y empieza a expresar y expresar y expresar. Y eso es un gozo. Esa es la vida de Dios. Que pensamos a veces que todo lo que nosotros hemos sembrado no fructifica. Y a veces tomamos personal sus actitudes, las actitudes que ellos toman negativas, pero tenemos a Dios. Amén. Tenemos su palabra, tenemos su sabiduría para poder llegar a los corazones de una manera inteligente y sabia. ¿Por qué sufre el ser humano? Por no tomar agua. Porque quiere ser aceptado por los demás. Y podemos frustrarnos cuando nuestras expectativas no son satisfechas. ¿Cuál es la solución ante el rechazo? No podemos dar lo que no tenemos. Y quizás, si lo tenemos, estamos aprendiendo a aceptar a otros. Yo recuerdo cuando comenzamos la obra, había unas mujeres que eran hermanas en la carne. Miren, esto sucedió hace 40 y tantos años. Diga conmigo, ya llovió. Ellas me veían de arriba abajo, como dicen los jóvenes, me barrió. Solo Dios sabía la motivación de su corazón. Entonces yo, muy bíblica, me acerqué a ellas para preguntarles si yo les había ofendido en algo. ¿Verdad? Porque dice la Biblia que en cuanto dependa de nosotros estar en paz con todos. Entonces voy yo con ellas. Y dije yo, bueno, pues si les hice algo, yo les voy a pedir perdón. Pero cuando les pregunté, me volvieron a barrer de arriba abajo. Y les dije que si yo les había hecho algo. Y voltearon y me miraron y me dijeron, no, pero, como diciendo, pero me caes gorda. ¿Cuántos saben que cuando la iglesia inicia es niña? Estoy interactuando con ustedes. Es niña y después es adolescente, es cuando empieza la rebeldía en muchos. Ahorita nosotros estamos en la etapa de la adultez, viviendo una experiencia muy hermosa. Eso no significa que no tenemos situaciones y no bajamos la guardia, definitivamente. Así es que después me enteré que una de ellas quería el pastorado, ¿cómo ven? Tú dices, ay, no puedo creerlo, pero bueno, está bien. Y me rechazaban abiertamente.
Pero Dios habló conmigo y me dijo, no quiero que trates de ganarte la aceptación de ellas ni de nadie, porque yo soy suficiente para ti. ¿Qué dice Efesios 1:6? ¿Para qué Dios nos hizo? Efesios 1:6. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Ya nos hizo aceptos en el amado. Él me amó, Él me aceptó tal y como yo era. ¿Cómo entendemos esa palabra de que nos hizo para alabanza de su gloria, de su gracia? Y es que no podemos ser para alabanza de su gloria si no entendemos lo que significa ser aceptos en el amado. A través de un acto, Jesús nos hizo aceptos en el amado. ¿Cuál acto? Efesios 1:7. Vamos a la solución. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. ¿Cuál era nuestra condición? El pecado nos hacía sentir lejos de Dios, no aceptados. Sentíamos culpabilidad, sentíamos vacío. No sentíamos su aceptación y hacíamos muchas cosas para agradarlo. Y el pecado nos trajo culpabilidad. Y por ende, igualmente, tratábamos de ganarnos la aceptación del ser humano, porque esa fue la condición, lo que nos dejó el pecado desde nuestros primeros padres, Adán y Eva. Ellos se sentían, cuando Dios los hizo, seguros, valiosos, amados, aceptados. Después del pecado, inútiles, vacíos, culpables. Y otros lo disfrazan con soberbia. Primeramente hay que entender lo que significa redención. Hablando de el acto que Cristo hizo para aceptarnos. Esta palabra redención, del griego apolutrosis, que significa el acto pleno. ¿Cuántos saben que Jesús hace la obra completa? Por eso esta definición significa el acto pleno. Desde el Antiguo Testamento vemos el sacrificio que tipificaba a Jesucristo. Porque el sacrificio de Cristo fue un sacrificio pleno. Y en el Antiguo Testamento observamos la sombra, aquel acto de sacrificios de animales que tipificaba el sacrificio de Cristo. Levítico capítulo 3, versos 7 y 8. Y dice así: si ofreciere cordero por su ofrenda, lo ofrecerá delante de Jehová. El cordero era un tipo de Cristo. Y luego dice, y pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda. Y después la degollará delante del tabernáculo de reunión, y los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. En este verso dice que pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda. Este acto de poner las manos sobre la ofrenda significaba que era un sacrificio acepto. El sacrificio de Cristo fue un sacrificio acepto. Aquí solamente nos estaba mostrando la sombra de lo que había de venir.
Ese sacrificio era acepto para perdón de pecados, que en el Antiguo Testamento solamente eran cubiertos, pero inevitablemente se derramaba sangre para el sacrificio. Y es tan valiosa la sangre de Cristo que nos amó, nos aceptó y perdonó todos nuestros pecados. Y Él debe de ser suficiente para nosotros. Suficiente. Jesús, el Cordero de Dios, se hizo hombre y Dios, el Padre, aceptó la ofrenda porque fue un sacrificio voluntario. Como Cordero se ofreció voluntariamente. ¿Qué dijo Juan el Bautista? Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí estaba la vida. En el Antiguo Testamento era la sombra, era lo que estaba apuntando a la manifestación de la vida en Cristo Jesús. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo nos sentimos cuando lo recibimos? Amados, ¿verdad? Amados, aceptados, seguros. A lo mejor alguien te barrió, te miró de arriba abajo, pero dijiste, lo justificaste. Porque estabas tan lleno del amor de Dios. Y debemos de seguir llenos del amor de Dios, de su presencia, para cubrir las faltas de otros. Los sacrificios del Antiguo Testamento solo los cubrían los pecados, pero no los quitaban. ¿Por qué fue un sacrificio pleno? Porque tuvimos redención por su sangre derramada en la cruz del Calvario, y a través de ese sacrificio Él perdonó todos nuestros pecados. Él pagó el rescate por nuestros pecados, rescate pagado. Pagó por nosotros. Nosotros estábamos secuestrados por el diablo y Él pagó nuestro rescate y nos dijo: yo quiero morir por él, quiero morir por Pepe, quiero morir por Marta, quiero morir. Isaías 53:1. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de Él. Jesús, el renuevo. Esta es una escritura profética. Y como raíz de tierra seca. No hay parecer en Él ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. No había atractivo. Molido, golpeado, desfigurado, despreciado y desechado entre los hombres. ¿Cómo fue? Despreciado y desechado entre los hombres. Y muchas veces nosotros no queremos superar los rechazos de otros, cuando Jesucristo ya nos amó y Él mismo llevó todo. Fue despreciado y desechado entre los hombres para que nosotros tuviéramos valor en Cristo Jesús y no estuviéramos deprimidos. Yo recuerdo en alguna ocasión que visitamos Argentina. Estuve platicando con la esposa del pastor y ella se sentía tan
tan mal, porque alguna de sus consiervas constantemente la estaba afectando. Yo recuerdo, la estuve ministrando y cuando yo regresé a México, después me di cuenta que ella se había desconectado y duró 1 año dormida. Dile a tu compañero, ella. Dile a tu compañero, ella. Aquí los estoy viendo, ¿eh? Qué tremendo es que por alguien nos vayamos hasta el piso. Es por la carnalidad de alguien que no anda en el espíritu. Yo tuve una persona que me estuvo tratando de afectar por 10 años. Y era terrible. Tenía el espíritu de Absalón. Se ponía en las puertas para besar las manos de las hermanas de los hermanos. Iba y visitaba a la gente al hospital. Y cuando yo disciplinaba a alguien decía, Vicky es muy dura, ¿verdad? Pero yo te haré justicia. ¿No era eso lo que decía Absalón? Y ¿saben una cosa? Gracias a Dios que me permitió vivir todas esas experiencias para poder tener mi valor en Cristo y no en las personas. Yo hice una decisión en mi corazón. Cuando yo la vea, yo quiero ser sincera. Extender mi mano con sinceridad y decirle, te amo, porque Dios es el que conoce el corazón. Y la verdadera santidad no es la que manifestamos en apariencia, sino lo que hay verdaderamente en el corazón. Ahí es donde nosotros salimos aprobados o reprobados. Yo le di gracias a Dios que cuando iba y le extendía mi mano, ella me la tomaba y nadie, yo me llamo Virginia, pero me dicen Vicky y nadie me dice Virginia, pero cuando ella me saludaba muy fuerte y me decía, hola Virginia. Y cuando la iglesia es niña, no sabe discernir quién es el bueno y quién es el malo, ¿verdad? Pero yo hice un compromiso con el Señor. Señor, en lo que depende de mí, quiero amar. En lo que depende de mí, quiero perdonar. No estoy porque si me aceptan o no. Porque es gente que siembra. Pero ¿cuántos saben que Dios tiene el control? Dios tiene el control. Dios nos está enseñando, nos está formando a ser personas dependientes de Dios, a orar por nuestros enemigos, a interceder por ellos. Eso no significa, si somos sinceros, que no los saludemos o que les demos la vuelta. No, porque Dios conoce el corazón. Y con quien salimos aprobados o reprobados es con Dios. Es con Dios. Y cuando vemos esto, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, creo que todos los quebrantos que hemos recibido no le llegamos ni a los talones al Señor. Lo que Él hizo fue un sacrificio completo. Y dice, y como que escondimos de Él el rostro. O sea, porque algunos piensan, está siendo despreciado y desechado, pobrecito. O algunos que no tienen un entendimiento y son niños en Cristo, ay, mira de veras nadie la quiere. Mira de veras cómo rechazan. Mira esto. No hay problema de lo que piensen. Mientras nosotros estamos muriendo, ellos están viviendo. Amén. Damos la vida. Nuestra aceptación es en Cristo. En Cristo. Así es que
todo lo que pasó Jesús, desprecios, rechazos, dolores, quebrantos. Verso 4, Isaías 53, 4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Y quiero decirte una cosa, esto de enfermedades no solamente es la enfermedad física, también la enfermedad mental. ¿Cómo esa esposa del pastor se deprimió todo un año por una mujer carnal? Porque no la aceptaba. Yo siempre les digo, ¿no? Cuando vienen y dicen, ay, es que vienen los niños, es que esa niña me está sacando la lengua. Y yo le dije, no, ella no te está sacando la lengua. Fíjate, ¿dónde tienes tu lengua? Aquí, ¿verdad? Ella sola se la está sacando. Así es que no soy yo, eres tú. ¿Me entienden? Yo siempre le digo a las mujeres, miren, si ustedes quieren un abrazo, pídanlo. Simplemente llega, saluda, ¿me abrazas? Claro que sí, cómo no, con mucho gusto. Y no criticar. ¿No es cierto? Porque a veces, ay, es que yo creo, es que parece, es que esto, es que nada. ¿Quieres un abrazo? Ven y te lo doy. Porque es como el ser humano tiende a usar el negativismo para hablar, en lugar de pedir lo que quiere. Amén. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Él llevó todas nuestras enfermedades mentales. Por eso el Señor nos salvó, nos dio de su espíritu. Por eso el Señor dice que renovemos nuestra alma, para que nuestros pensamientos sean cambiados y transformados cada día. Es por eso que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. A veces decimos, ay, ¿cómo es posible? Después de lo que hizo, después de lo que dijo, dale de comer. Eso es lo que dice la palabra de Dios, ¿no es cierto? Y ascuas de fuego amontona sobre su cabeza. Mi esposo estaba contando un ejemplo de cuando fuimos a poner gasolina y se acerca una mujer que estaba despachando y le preguntó que cuántos litros quería que le pusiera. Y él le contesta, pero cuando me mira a mí, me mira de arriba abajo. Otra vez me barrió. Y entonces me dice mi esposo, ¿te fijaste? Entonces yo le dije, sí, pero le voy a dar con guante blanco. Ya ve como es mi esposo que le gusta bromear mucho, ¿no? Y luego dice, ¿qué? ¿Le vas a dar un 500? Entonces le dije, no. Y cuando volvió a venir, hizo lo mismo. Y entonces volteé y vi que sus pestañas postizas estaban muy hermosas. No era una persona bien parecida, pero sus pestañas estaban lindas. Y a veces no sabemos nosotros mostrar aceptación a alguien que está gritando, necesito de valor, necesito aceptación. Y entonces volteé y le dije, están hermosas tus pestañas, qué lindas. Esboza una sonrisa muy satisfactoria. Y se portó desde ese momento diferente, amable, con una sonrisa. Imagínense si yo hubiera hecho lo mismo. ¿Cómo mostramos amor a otros? ¿Cómo mostramos valor? ¿Cómo mostramos aceptación?
Precisamente con las personas más difíciles es con quien nosotros tenemos que mostrar amor. Eso significa salud mental correcta. Salud mental correcta. Ajá. Porque la ley que decía, ojo por ojo, diente por diente, pero la gracia nos lleva a amar con el amor de Dios. Y ese es un nivel más alto. Estoy amando no porque se lo merece, estoy amando porque veo que tiene una necesidad muy grande en su vida de valor, de aceptación. Y yo quiero ser instrumento de restauración. Amén. Él sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Sí, como decían, mira riéndose, burlándose, cuando Él estaba en la cruz, sin entender. Así es que Dios quiere que nos dejemos sanar por Él. Amén. Y nosotros debemos de decir, úsame, Señor. Úsame como un instrumento de amor y de aceptación para los demás. Que yo no busque ser amado sino amar. Que yo no busque ser aceptado sino aceptar. Amén. Volvamos a Isaías 53:5, dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. ¿Cómo fue? Molido. Quedó desfigurado. Y lo hizo por nosotros. Como cordero fue llevado al matadero, no abrió su boca. Dios Padre permitió que Jesús pasara por todos estos menosprecios para aceptarnos por medio de su sacrificio. Jesús fue el sacrificio perfecto. Por esa razón, el sacerdote del Antiguo Testamento, al ponerle las manos al animal, el cordero, dijo, este sacrificio es acepto. Nadie más hubiera podido pagar el precio por nosotros. Nadie más. ¿Verdad? Estábamos en una condición deplorable. Pero Él nos amó. Y han salido por ahí algunas doctrinas donde dicen que Dios aborrece al pecador. Dios no aborrece a la persona. La ama, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Dios no vino para que nos perdiéramos. Dios vino para rescatarnos de nuestra vana manera de vivir. ¿Y cuál era nuestra condición? Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¡Qué tremendo! Por eso muere. Y se oscurece todo. Ese sacrificio fue acepto, pero fue un sacrificio voluntario. Y fue porque nos amó. Hebreos 10:5.
Por lo cual, entrando en el mundo, fíjense lo que dice, entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, está refiriéndose al Antiguo Testamento, mas me preparaste cuerpo. Algunos dicen, Jesús no es Dios. Me preparaste cuerpo, el Hijo de Dios encarnado. Amén. Todo era sombra y figura de lo que había de venir. Y en Cristo encarnado se cumplió nuestra redención y el perdón de nuestros pecados. Por eso somos aceptos en el amado. Así es que si alguien me voltea la cara, no me voy a caer. No me voy a deprimir. Sino al contrario, orar para saber cómo Dios quiere que me acerque a esa persona para impartirle la vida de Dios, el amor de Dios, la aceptación de Dios. Hebreos 10:6 dice, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron, porque estos solo cubrían el pecado. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. El plan perfecto del Padre. He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Lucas 4:16. Vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Verso 18, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Amén. Qué tremendo, qué tremendo. A predicar el año agradable del Señor. Enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Isaías 53:7, volviendo así a Isaías 53:7, se fijan, están compaginados estas escrituras. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Su silencio nos llevó a la victoria. Qué tremendo. La humildad, el entendimiento del propósito del Padre, el por qué Él había descendido a la tierra y se había encarnado. Jesús fue el sacrificio voluntario al derramar su sangre. Fue con el fin de hacernos aceptos en el amado. Él perdonó todos nuestros pecados y nos ha enseñado a amar a nuestros enemigos y a orar por ellos. Nos ha enseñado a perdonar a los que nos ofenden y aceptarlos como son, con la mira que Dios transforme sus corazones. Así es que, ¿cuál es nuestra misión? Nuestra misión es dar, es amar, es perdonar y es cubrir las faltas de los demás. Y debemos sentirnos aceptados por Cristo. Y si no estamos en esta posición, cierre sus ojos un momento. Si estamos tan dependientes de la aceptación de otros,
que si me miró, que si me saludó, que si mi suegra, porque es cristiana, ¿por qué me rechaza? ¿Por qué no me acepta? ¿Por qué hace distinciones? Oh, mi Señor, que en este momento podamos entender tu aceptación. Y es en base a la aceptación que tú hiciste por nosotros en la cruz del Calvario. Y mi Señor, cuando entendemos este principio, nos llenamos de ti. Nos llenamos de tu amor. Aquel que todo lo sufre, que todo lo cree, que todo lo soporta. Aquel que no guarda rencor, aquel que no busca lo suyo ni se irrita. Oh, mi Señor, que podamos estar en una posición de dar y no de recibir. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor, porque he estado obrando conforme a mis emociones, conforme a mi naturaleza humana. Y he perdido tantas victorias por estar dependiente de otros. Lávame, Señor, con tu sangre preciosa. Y perdona, Señor, mi egoísmo, porque todo ha estado centrado en mí y no en ti, Señor. Sana mi alma, Señor. Sana mi alma. Bendigo y perdono a los que me han hecho mal. Oro por ellos en este momento, en el nombre de Jesús. Bendícelos, Señor. Bendícelos, Señor. Oh, mi Señor, libera mi alma. Sácame de la cárcel. Desechamos toda opresión que ha venido con tormentos en la mente que no te dejan ser, vivir o existir. Y hemos perdido de vista al Señor de la gloria, aquel por el cual vale la pena vivir y existir. Oh, mi Señor, que en esta tarde noche pongas una conciencia en cada uno de nosotros, que es más bienaventurado dar que recibir. Oh, mi Señor, haznos tus instrumentos, instrumentos de paz, instrumentos de amor, instrumentos de aceptación para otros y para impartir valor. Señor, que tu sanidad fluya como un río. Que tu sanidad fluya en cada mente, en cada corazón. Que venga una renovación en el alma, una transformación, mi Dios. Y que no nos conformemos a los pensamientos de este mundo. Oh, mi Señor. Recibe, Señor, en esta tarde toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, porque tú eres nuestro Dios. Nuestro Dios, el que nos amó y nos aceptó y perdonó todos nuestros pecados. A ti la gloria.